Martes de Conociendo Más de Contabilidad y ya tenemos aquí en el estudio al contador José Alfredo Salgado. Bienvenido, contador, ¿cómo está? Gracias, Maritzi, con el gusto de saludarte. Gracias a usted por acompañarnos un martes más, contador. Gracias. ¿De qué vamos a estar hablando el día de hoy? Bueno, salió publicado el 30 de junio en un boletín de prensa, en el boletín 188 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a nivel nacional, Maritzi, la información referente al endeudamiento de las entidades federativas. Okay. Este boletín sale derivado de las disposiciones de transparencia que se tienen contempladas a raíz de las reformas constitucionales del famoso Sistema Nacional Anticorrupción, y que precisamente de este Sistema Nacional Anticorrupción se desprende la Ley de Disciplina Financiera. Okay. Esta ley de disciplina financiera, en algunos otros momentos lo hemos platicado, contempla una especie de semáforo donde se van a calificar a los estados y a los municipios en base al nivel de endeudamiento público que se tenga. Y en el caso, ya es la primera ocasión que sale publicada la lista de las entidades federativas. Ahí Richard nos está haciendo el favor de apoyarnos con la gráfica que forma parte de este boletín 188 publicado el 30 de junio de este año, prácticamente la semana pasada, donde dice medición de la cuenta pública 2016, y precisamente se puede notar ahí prácticamente el semáforo, donde muchos puntitos verdes son las entidades federativas que tienen una deuda, pero una deuda sostenible. Todavía se puede considerar como una entidad federativa con un endeudamiento razonable, okay, de acuerdo a varios parámetros. Los verdes. Todos los verdecitos son las entidades federativas que tienen deuda pero sostenible. Los puntos amarillos son las entidades federativas que ahí en el caso se ve el primer Baja California. Es una entidad que tiene el semáforo naranja o ámbar, donde podemos decir que tiene un endeudamiento aceptable o razonable, y los puntos rojos son las entidades federativas que están hasta el tope de full. Y no es de llamar la atención, no nos causa sorpresa que precisamente en ese estatus esté Coahuila, Meritzi. En los 3 parámetros de medición, Coahuila, que es el primer punto rojo que vemos ahí, es el estado, efectivamente, ahí Richard nos está ayudando a identificar, es el estado con mayor endeudamiento. Hemos tenido información sobrada sobre el tema, el caso Moreira, donde pues sabemos del endeudamiento tan exagerado que hubo durante su mandato, y que la entidad federativa pues no se ha podido recuperar, porque como hemos platicado, son deudas que contrata la entidad federativa o en su caso los municipios a más de 15 años, en muchos de los casos a 25 años, y además de la deuda pues se pagan altos intereses. O sea, claro, como hemos dicho también, el caso de que sea financiado o préstamo no quiere decir que es regalado, por el contrario, tienes que pagar un costo financiero, y ese costo financiero se refiere a las comisiones y a los intereses. Ahí vemos a Coahuila como una entidad federativa que ya no tiene capacidad de endeudamiento de acuerdo a esta ley de disciplina financiera, pero no solamente Coahuila, quienes están bajo la lupa con punto amarillo o ámbar son Baja California Sur, Chihuahua, Michoacán, Morelos. También nos encontramos en ese punto de foco amarillo, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, y pues desde luego no se puede escapar Veracruz y Zacatecas. Veracruz, recordemos, otro de los estados donde se ha manifestado estos índices de corrupción, y donde desafortunadamente, Meritzi, endeudamiento público casi es sinónimo de corrupción. Donde hay un gobierno que tiene una deuda pública exagerada, pues normalmente se hablan temas de corrupción, temas de impunidad, y en este caso Coahuila
Veracruz, Chihuahua, Sonora, pues son los casos que han venido sonando a últimas fechas, no solamente a nivel nacional, sino también internacional, Meritzi. Claro, y que una vez que se dio a conocer ese boletín que usted nos estaba comentando, contador, inmediatamente varios medios de comunicación a nivel nacional empezaron a publicar cuáles son los estados que están pues en este riesgo o que están poniendo en riesgo principalmente las próximas administraciones, porque como comentaba usted bien en un inicio, el problema de este tipo de endeudamientos es que lo hacen a largo plazo. Entonces, ellos como quiera terminan su sexenio, los gobernadores se van y la deuda les queda a las administraciones siguientes. Así es, precisamente de eso se trata este semáforo, Meritzi, que repito, es ley de disciplina financiera, y esa gráfica que nos hizo favor Richard de pasar en pantalla, no son datos de su servidor ni los vengo recaudando, son datos de un boletín de prensa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a nivel nacional, porque la ley de disciplina financiera conlleva a que se lleve un registro único de deuda, y ese registro único de deuda es controlado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal. Esa lista o ese semáforo que estamos viendo ahí de rojos, de verdes, de amarillos, pues es preparada precisamente por la Secretaría de Hacienda como el anexo a los resultados del sistema de alertas de las entidades federativas, medición de la cuenta pública a 2016. ¿Qué quiere decir? Que más lo que se acumule durante el año. Pero esto va a servir precisamente, Meritzi, para que ya los estados que están en amarillo ya no se van a poder endeudar por los siguientes años hasta que vuelvan a estar en sitio verde. Esto desde luego pone en riesgo las finanzas públicas de todos los estados que se encuentren en amarillo, en este caso de Morelos, donde pues son estados o entidades federativas altamente endeudados. Ahí vemos a Morelos, se alcanza a ver nada más las últimas letras, con el 110.9%. Este porcentaje es en relación, perdón, es el 63%. Es Michoacán, mira, Richard está siguiendo atentamente ahí sí, lo que estamos diciendo. Michoacán, fíjate, es 110.9% de los estados más endeudados, y Morelos en el 63.8% en base al parámetro comparado con ingresos de libre disposición, es decir, contra los ingresos propios, Meritzi. Y desde luego que pone en riesgo las finanzas de las futuras administraciones, y desde luego que los servicios públicos, la infraestructura, las obras públicas, pues que no se llevaron a cabo con este endeudamiento, pues vamos a tener que pagar todos los mexicanos en las futuras administraciones. Y en muchas de las ocasiones, contador, cuando se escucha es que se está endeudando al Estado. Se puede decir, bueno, ¿y a nosotros en qué nos afecta, no? Si el Claro. Estado si está endeudado, ¿en qué nos afecta? Si finalmente, pues los ciudadanos no manejamos los recursos, etcétera. Pero un ejemplo claro es lo que sucede en los municipios, ¿no? Estos adeudos que van dejando las administraciones pasadas, que empiezan a obstruir el libre manejo y que se esté desarrollando de manera pues normal los diferentes ayuntamientos, y entonces se tienen que empezar a tomar en cuenta diferentes estrategias que afectan a los ciudadanos y que finalmente tienen que pagar el doble para poder solucionar este tipo de problemas heredados. Así es, mira, ahorita, bueno, en primer lugar, la lista de los municipios a nivel nacional va a salir en el mes de octubre. Bien. Precisamente contemplando que la ley de disciplina financiera aplica a estados y municipios. Hoy estamos viendo la lista de las entidades federativas. En su momento vamos a ver los de los municipios, pero en el caso que tú mencionas, el día de hoy leí una nota periodística donde manifestaban que el Estado va a rescatar a los municipios que tienen endeudamientos por laudos y que van a destinar 30 millones de pesos. Qué bueno que se destinen 30 millones de pesos para rescatar a los municipios de los laudos laborales, pero precisamente lo que tú mencionas es bien cierto. Esos 30 millones de pesos fueron destinados por recorte de programas
federales, de programas sociales que bien podrían beneficiar a la sociedad en general y que al destinarse a un rubro de endeudamiento, pues la gente va a dejar de gozar de servicios públicos, Meritzi. Claro. Hay mucha gente que no tiene agua en las colonias. Es triste ver que mucha gente en Cuernavaca, que es la capital del estado, pues no tienen agua potable. Imagínate cómo estarán las zonas rurales, sin agua potable, sin servicios municipales como son la recolección de basura, sin alumbrado público, sin drenaje. Y esos 30 millones se destinan para rescatar laudos que fueron derivados de malas administraciones anteriores y que mañana vamos a estar diciendo lo mismo de las administraciones actuales, Meritzi. Exactamente, y que como usted decía, es el recorte de algunos programas federales y que por esa misma situación algunos municipios no se encontraban de acuerdo en poder entrar a este fondo, ¿no? Porque decían, a lo mejor las deudas que yo tengo no son comparables a las que tienen otros municipios, sin embargo, todos tenemos que dar el mismo porcentaje y todos nos vamos a ver beneficiados o no de la misma forma, teniendo que reducir este tipo de programas de igual manera a todos. Así es desafortunado, ¿no? En algún momento se decía que el presupuesto es único y no alcanza para todos, pero tal pareciera ser que los acuerdos políticos, los jaloneos, son quien se llevan la mejor parte y las personas o las zonas o los grupos más vulnerables, pues son los que se quedan sin ese techo del presupuesto, Meritzi. Perfecto, pues estaremos pendientes, contador, cuando salga esta línea también del semáforo verde, amarillo y rojo acerca de la situación financiera en que se encuentran con respecto a las deudas los diferentes municipios. Fíjate, perdón, Meritzi, abusar del tiempo, pero es bien adelante, importante este dato, nada más para que nos demos cuenta. Tlaxcala no es objeto de la medición del sistema de alertas, toda vez que no cuenta con financiamientos y obligaciones inscritos en el registro público único. En teoría, quiere decir que Tlaxcala tiene cero deuda pública, Meritzi. Y están en Tlaxcala, bueno, pues es un estado territorialmente pequeño, sí, prácticamente muy similar al estado de Morelos, pero pues tienen un desarrollo, tienen una infraestructura, y hoy Morelos, que alcanza 8,000 millones de deuda pública, pues desafortunadamente no vemos la aplicación, y eso es lo que duele, eso es lo que lastima a la gente, Meritzi. Perfecto, contador, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, lo esperamos la próxima semana. Al contrario, buenas tardes. Hacemos una breve pausa, regresamos con más noticias.